Ya estamos completamente en vivo. Bienvenidos a un programa más de A través de la Biblia, cada domingo a la 1:30, total y completamente en vivo, desde Facebook, después retransmitido en YouTube. Y hoy vamos a hablar acerca de, creo yo, un tema bastante importante, la voz que te guía. ¿Cuál es la voz que estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de la tradición? ¿La voz de los psicólogos? ¿La voz de los filósofos? ¿Estás escuchando la voz de tu familia? ¿Estás escuchando tu voz interior? ¿Cuál voz es la que está guiando tu vida? Sin duda alguna estás escuchando a alguien. En esta tarde vamos a descubrir si estás escuchando la voz correcta. Y no porque yo pretenda decirlo, sino porque Dios mismo te quiere revelar cuál es la voz adecuada a la cual tú tienes que escuchar. Bienvenidos, les mando un fuerte abrazo, Dios los bendiga y vamos a comenzar con nuestro estudio de Gálatas a través de la Biblia en este programa de hoy. Y quiero decir en primer lugar algo que pareciera ser que estoy repitiendo constantemente, pero creo que es fundamental para comprender cuál es el mensaje que quiere darnos Dios a través de esta epístola de Gálatas. Y quiero que consideremos acerca de, por ejemplo, la voz de la religión. Existen muchas religiones en el mundo y muchas de ellas dicen que tienen la verdad, no todas de hecho, pero muchas sí dicen que tienen la verdad. Por ejemplo, también en el cristianismo existen muchas divisiones y entre ellas mismas cada una dice, tú estás mal, yo estoy bien. Y creo que eso desanima a las personas bastante, pero no debería de ser así. En primer lugar, tenemos que considerar el hecho de que existimos todos en este mundo con ideas diferentes. Ahora, eso no significa tampoco que no busquemos la verdad. La Biblia nos dice que busquemos la verdad. Jesús viene a dar testimonio de la verdad. Muy bien. ¿Cuál es la voz que te guía? Esa es la pregunta que busco que ustedes y yo juntamente consideremos. Es la pregunta que consideré mientras estaba preparando esta cuarta parte de Gálatas. ¿Cuál es la voz que te guía? Por mucho tiempo yo creo que la voz que me guió fue mi voz interior. Por mucho tiempo también la voz de mi familia. Quiero pensar que hoy tengo una voz mejor que me está guiando, la cual vamos a hablar ahorita, pero ¿cuál es el efecto inclusive de escuchar una voz u otra voz? Siquiera eso importa. Y para poder hablar de todo esto, tengo que ir, obviamente, a donde estamos estudiando nosotros la Biblia. Estamos estudiando la Biblia a través de la epístola a los Gálatas y hemos estado haciendo ciertas bases acerca del estudio y por fin tocamos la epístola el domingo pasado cuando llegamos al capítulo 1 y nos encontramos con esta declaración tan fuerte de parte de Pablo, la maledicción que Pablo dice que hay sobre las personas que quieren corromper la verdad del Evangelio y el mensaje del Evangelio. Entonces, de esta manera, damos, por así decirlo, inaugurado oficialmente nuestro recorrido expositivo por cada uno de los capítulos que tenemos en la epístola a los Gálatas. Y vamos a ir sobre el capítulo número 1 y voy a tomarme un segundo para poder abrirlo. Si tú tienes una Biblia, por favor, abre tu Biblia en Gálatas en el capítulo 1, en el versículo 1. Y entonces ahí Pablo empieza a decir, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre. Y empezamos a ver cómo después él habla acerca del Evangelio de una manera muy rápida y luego llega al meollo del asunto, el conflicto central que tenemos en nuestra carta, en la carta a los Gálatas. Estoy maravillado en el versículo 6 de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Muy bien. Entonces, este es el problema principal que tenemos.
toda la carta de Gálatas y todo nuestro estudio va a estar girando alrededor de esto. Está girando alrededor de un conflicto. Pablo había salido hacia la zona de Galacia, que no es una ciudad, sino toda una zona, una área que estaba dominada por el Imperio Romano, y él había ido a predicar juntamente con Bernabé y otros colaboradores, y había ido a predicar el Evangelio. Después de que él predica el Evangelio, él sigue su recorrido y empieza a recibir noticias acerca de las iglesias en la zona de Galacia y descubre que un grupo de personas que él denomina como los judaizantes, y lo vemos a través de el Nuevo Testamento, estos judaizantes estaban llegando a perturbar a la zona de Galacia y estaban yendo a mostrar un evangelio diferente al que Pablo había mostrado. ¿Qué es lo que pasa con estos judaizantes? Bueno, estas eran personas, tenemos que entender antes que eh, Jesús es judío, que Pablo es judío, judíos étnicos, y que el cristianismo proviene del judaísmo, si es que se nos permite hacer tal analogía, el cristianismo proviene del judaísmo. Hay, por ejemplo, una frase muy común cuando se encuentran entre debates entre católicos y cristianos, protestantes, y dicen que, bueno, tú tienes una Biblia que nosotros los católicos hicimos, nosotros pusimos los libros y los canonizamos, el orden adecuado que tiene que tener y tú no te atreverías a cambiarlo. Hay un error bastante grave en este argumento y el error es que se está olvidando esta persona que hace este argumento que ellos tomaron de los judíos todo el Nuevo Testamento, perdón, todo el Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que comprender que la mitad del Antiguo Testamento ni siquiera la palabra cristiano, inclusive durante una gran parte del Nuevo Testamento, la palabra cristiano no es una palabra siquiera que exista. Entonces tenemos que comprender muy bien todo esto. Hay un cambio cultural fuerte que Jesús está trayendo a través del nuevo pacto. Es por eso que ya no continuamos siendo judíos y se transformaron de judíos a los del camino, como lo denominan en el libro de Hechos, y después se creó la palabra de cristianos. Los cristianos nunca se autonombraron cristianos, sino que los demás los nombraron cristianos. Entonces, entendiendo este contexto, obviamente cuando llega Jesús y Jesús empieza a decir que, por ejemplo, la cuestión del sábado, uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, es que guardemos el sábado. Es un día en específico de la semana que se pide guardar en el Antiguo Testamento, lo vemos en los 10 mandamientos, lo vemos, y lo vemos que a Jesús le dicen, le hablan acerca de, oye, ¿por qué tú, por ejemplo, no solamente era el día en cual ibas tú a la iglesia, por así decirlo, en la sinagoga, sino que era el día también en donde descansabas, no podías hacer nada, tenías que estar solamente en tu casa con tu familia y ese parámetro es el que tenías básicamente, y se le fueron agregando muchas cuestiones humanas a esa tradición. Pero Jesús dice, yo soy el Señor del día del reposo. Obviamente esto es un tema de controversia todavía hasta el día de hoy, pero definitivamente lo que podemos observar en una constante en Jesús es que Él está empezando a cambiar las cosas. De por entrada, la ley, que era una normativa rigurosa acerca, por ejemplo, del templo y de cómo se presentaban sacrificios en el templo de los judíos, eso dejó de existir completamente cuando Jesús llegó. El sacerdocio arónico, el sacerdocio de los levitas terminó por completo. Tenemos un único sumo sacerdote eterno para siempre, Jesucristo, donde lo vemos, como lo vemos en la epístola a los hebreos. Y este formato que la ley nos mandaba de tener un templo, de tener sacrificios, de hacer expiaciones, ese tipo de cosas terminaron por completo y vemos toda una tradición siendo cambiada. Ahora, lo que vemos en el Nuevo Testamento es que los apóstoles y Jesús nos dicen que en el Antiguo Testamento teníamos las sombras y en el Nuevo Testamento tenemos la revelación. Entonces Jesús representa el sacerdocio, Jesús representa el sacrificio y en Jesús se cumplen montones y montones de profecías, estatutos y formas que estaban en el Antiguo Testamento. Ahora, obviamente estas personas vivieron durante miles de años con estas tradiciones. Cuando llega Jesús y cuando da su mensaje,
Era muy difícil, inclusive para los apóstoles que lo siguieron durante años de frente, que convivieron con él, que lo tocaron, que hablaron con él, que él les enseñó, era difícil. Tú puedes encontrar esto en los evangelios, como ellos no comprendían algo y hasta el final de los evangelios, después vemos que Jesús les revela todas las cosas y empieza a explicarles todas las cosas. Era demasiada diferencia, era algo que ellos veían demasiado diferente y no lo alcanzaban a comprender. Entonces, un grupo de personas llamados los judaizantes estaban preocupados, vamos a decirlo así, por darles el crédito de pensar que son buenas personas. Y llegó Pablo y llegó a Galacia y predicó el evangelio de Jesús, el evangelio de la justificación por la fe, el evangelio de el justo por la fe vivirá, el evangelio de creer en Jesús para ser salvado. Entonces, este grupo de personas que son judíos, que vienen de toda esta tradición que acabo de comentar, dijeron, no, no es posible. ¿Cómo vamos a eliminar la circuncisión que se nos entregó desde Abraham? Los judíos aún hasta hoy, al octavo día, circuncidan el prepucio de los bebés varones, obviamente. Y entonces ellos están ligándose con las promesas que recibe el patriarca Abraham directamente de parte de Dios y que en la ley se queda como un estatuto que se tiene que circuncidar a los varones al octavo día. Jesús es circuncidado al octavo día porque Jesús es judío. Y evidentemente estas personas están preocupadas por lo que está sucediendo en Galacia, supuestamente, y van allá y les dicen a todos, bueno, vino Pablo y dijo que tenemos que creer en Jesús, pero también tenemos que circuncidarnos porque la ley dice que tenemos que circuncidarnos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tenés dos personas con dos mensajes diferentes. Pablo, en esta carta, está enojado. Todas las demás cartas que vemos de Pablo tienen alguna clase de saludos, ¿cómo están? Sé que están trabajando muy bien, sigan adelante, salúdenme a este colaborador mío. En Gálatas no vemos eso. En Gálatas vemos la pasión y la molestia santa de Pablo. Está enojado, pero un enojo legítimo y está diciendo, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. En la ley tú tenías que hacer todas las cosas rigurosamente para poder obtener la salvación, pero en Cristo tenemos salvación por gracia, no por obras. Ahora, esto no va a ser nuestro tema de hoy, vamos a verlo conforme avancemos en Gálatas, pero básicamente está este conflicto. Y obviamente para poder ver todo el panorama de lo que está pasando, veremos que no solamente llegaron a decir Pablo está mal, sino Pablo está mal en el mensaje, sino Pablo está mal en su persona. Llegaron a atacar a Pablo, llegaron a atacar su ministerio, llegaron a atacar su persona, su pasado, llegaron a atacar su apostolado. Pablo por eso comienza, dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres. Y él desde el principio está en esta posición de defensa de mensaje, de su llamado, de su persona, de su trabajo. Y eso es lo que vamos a ver hoy en día. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que tenemos un evento de verdadero evangelio aquí contra alteraciones del evangelio. Gálatas se trata de Pablo defendiendo el verdadero evangelio en contra de aquellos que estaban teniendo un evangelio diferente. Este grupo de personas que veían la tradición por encima de la enseñanza de apostólica de Pablo y de los apóstoles en Jerusalén, y ellos estaban enseñando otra cosa. Ahora, quiero llevarlos, porque esto va a ser un tema muy importante que vamos a estar viendo, quiero llevarlos por primera vez a que me acompañen un poquito, a ver un poquito de la parte de una historia que tiene mucha similitud con lo que está ocurriendo en Gálatas. Y esta similitud esta pelea entre los judaizantes y entre Pablo, la volvemos a vivir más de 1500 años después en un evento muy polémico que se llamó la Reforma Protestante. Antes de que se me echen encima, por favor les pido esperar hasta el final para que después se me echen encima, porque ya hablar de la Reforma Protestante, mucha gente se incomoda. Entonces,
En Gálatas, Pablo está defendiendo el verdadero evangelio de las perturbaciones del evangelio de los judaizantes. En la Reforma vemos a dos personajes. Vemos, por ejemplificarlo en una sola persona, vemos a el Papa y vemos a Martín Lutero. La Reforma era más que Martín Lutero y el catolicismo romano del siglo XVI era más que solo el Papa. Pero vamos a poner a estas dos personas. Y Lutero se para a defender el verdadero evangelio de las perturbaciones que estaban ocurriendo motivadas por Roma. Roma se había ido pervirtiendo y pervirtiendo y pervirtiendo. Y la gota que derramó el vaso es cuando el Vaticano acepta y promueve indulgencias. ¿Qué está pasando ahí? Lo que estaban haciendo ellos era básicamente lo que estaban haciendo los judaizantes. Los judaizantes estaban diciendo, ok, creer en Jesús está bien, pero la ley dice que tenemos que circuncidarnos. La ley dice que tenemos que dejar de comer puerco. La ley dice que tenemos que ir a Jerusalén todos los años. La ley dice que tenemos que hacer todas estas cosas y tenemos que hacerlas porque si no, no hay salvación. El evangelio que está predicando los apóstoles, el evangelio de Jesús, el evangelio de los apóstoles, tanto en Jerusalén como de Pablo, es el evangelio de la gracia. No es el evangelio de las obras. Y eso lo vamos a ver más adelante, como acabo de decir. Entonces, Roma en el siglo XVI, para la construcción de la Catedral de San Pedro, si mal no recuerdo ese nombre, manda que se puedan comprar indulgencias, que tú pudieras comprar el pasaje al cielo con dinero y que pudieras comprar la salida de una persona del infierno del purgatorio hacia el cielo con dinero. Entonces tenían que juntar dinero, entonces fueron a los pueblos y les pedían dinero para poder ir al cielo y les pedían dinero para poder sacar personas del cielo. Entonces Martín Lutero, que era un monje, bueno, en ese momento ya era un obispo, católico, se le llena la copa, se le derrama y se para y va y pone 95 tesis en aquella iglesia en la cual él estaba presidiendo, y en ese punto está él empezando, sin entenderlo, sin saberlo, la reforma protestante. La reforma protestante y Gálatas tienen eso en común, que tenemos a dos personajes peleando, luchando contra un poder de tradición que quería pervertir el evangelio o quería perturbar el evangelio. Cualquier palabra, no sé, no quiero francamente utilizar esa palabra, pero es la palabra adecuada. Probablemente perturbar, corromper sería más adecuado, no lo sé. Pero la verdad es que es una analogía que vemos. Por eso Gálatas se transforma en un grito de batalla para el protestantismo histórico, porque ese libro fue el mismo libro que utilizó Martín Lutero en su pelea en contra de Roma, en contra del Vaticano, en contra de las falsas doctrinas que estaban enseñando, en contra de las indulgencias y todas las cosas que ellos querían agregar para la salvación. Hoy en día mucha gente ve la reforma protestante y lo primero que me dicen, me lo dijeron el domingo pasado, hermanos separados. Bueno, nuevamente, yo no fui separado de nadie. El problema aquí radica en lo que vimos en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 11. Hay una situación, no podemos tolerar, y más bien dicho, Dios no tolera las perturbaciones al evangelio. Yo soy mandado a bendecir a todo el mundo, pero el catolicismo romano del siglo XVI estaba vendiendo la salvación por dinero. Eso era completamente en contra de cualquier parte de la Biblia que te puedas imaginar. Eso y si tú conoces a una persona que te ha vendido el cielo, no necesitas, dile que te regrese tu dinero. No hay ni un solo peso que tú puedas pagar. No hay millones que tú puedas dar para ser salvo. La salvación proviene únicamente de Jesucristo. Y efectivamente es lo que estaba pasando con la Roma en el siglo XVI. Y vamos a continuar. Detrás de todo este conflicto entre la Reforma Protestante y Roma, detrás de todo el conflicto entre los judaizantes y Pablo, tenemos una pregunta. ¿Quién tiene la voz de la autoridad? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Decidí nombrarlo la voz que te guía. Porque todo el conflicto que estamos viendo en Gálatas se trata de eso.
Pablo diciéndole a los Gálatas, ¿qué voz estás escuchando? Martín Lutero gritándole a todos los piadosos de la Europa del medievo, bueno, casi, está gritándoles, ¿qué voz estás escuchando? Los judaizantes decían, nosotros somos hijos de Abraham, somos judíos étnicos, tenemos la ley, tenemos el templo, tenemos todas estas cosas, nosotros tenemos la autoridad. Roma se levantó y decía, yo tengo la autoridad, yo tengo el vicario de Cristo, yo tengo la tradición, yo tengo el control, yo tengo la autoridad. Pero Pablo y Martín Lutero se levantan con una palabra que ni siquiera era de ellos. Vamos a continuar con esto. Lutero y Pablo están apelando a las escrituras. En primer lugar, me gustaría que fuéramos una vez más a Gálatas y voy a estar parafraseando para no pasar demasiado tiempo leyendo. Mira lo que pasa en el versículo 11, dice, Pablo está hablando, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, aquí se encierra mucho de lo que Pablo nos quiere decir. Continuamos leyendo y Pablo después, primero que nada nos dice, yo tengo un mensaje que no es mío. Yo les vine a traer un evangelio que no inventé yo. Lo recibí y dice que lo recibí por revelación de Jesucristo. Jesucristo mismo se encontró con Pablo y de eso lo vemos después en el 13, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ok, Pablo primero está diciendo, hey, este mensaje que yo les tengo que dar no es mío, yo no lo inventé, yo soy judío, yo tenía la tradición de los judíos. Pero un día, mientras él iba camino a Damasco, Jesucristo en persona se le aparece a Pablo. Iban en caballo, se cae del caballo, hay una luz fuertísima que está saliendo de quién sabe dónde. Los que estaban con Pablo, los que lo acompañaban, escucharon la voz que habló desde la luz, pero no vieron a las personas. Pero Pablo sí vio. Y la pregunta que Pablo hace es, Señor, ¿verdad? ¿Qué quieres? Y Jesús dice, oye, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo se encuentra con esta roca y choca contra esta roca. Y aquello que él estaba persiguiendo, Pablo era una parte importante de los oficiales judíos. Él había consentido inclusive en la muerte del primer mártir, Esteban. Y él era una persona profundamente celosa de las tradiciones judías y había pedido permisos a las autoridades en Jerusalén para perseguir a todos los que profesaban el nombre de Cristo, a todos los cristianos. La primer persecución de cristianos vino de los judíos directamente, el cristianismo vino del judaísmo y la persecución inicial también provino de eso. Y él había salido a Damasco, iba a todos lados y estaba buscando apresarlos, inclusive matarlos si fuera necesario. Pablo dice, oye, yo estaba matando cristianos. Yo estaba matando cristianos y de repente, no por mi voluntad, pero dice él, de una manera asemejándose a cómo Jeremías fue llamado, dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llevó por su gracia a revelar su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. Pablo es llamado a predicar por Jesucristo mismo. Él estaba en contra de Jesús. Imagínate esta persona que tiene todo el poder, toda la autoridad. Era un judío, él dice que él estudió en la mejor escuela para judíos,
él es una persona pudiente entre los judíos, es una persona que tiene permiso, tiene conexiones en la política, él está muy bien posicionado como un príncipe entre los judíos de la tribu de Benjamín. Él se llama, su nombre original judío es Saúl. Él proviene de la tribu de Benjamín, de la tribu real de Benjamín, donde viene el primer rey de Israel. Y él está orgulloso, dice que es celoso de las tradiciones. Él nada que ver con el cristianismo, pero de repente llega Jesús y se revela. Y durante 3 años él está recibiendo una revelación de parte de Jesús. Él está siendo llamado, él está siendo constituido un apóstol de parte directamente de Jesús para llevar un mensaje a los gentiles, o sea, a todos los que no eran judíos, a nosotros, a ti y a mí. Pablo es llamado directamente por Jesús para predicarnos a nosotros, un mensaje directo de Jesús para nosotros por medio de Pablo. Entonces él dice, oye, ¿no se dan cuenta? Yo traía otro mensaje, ese era mi mensaje, el mensaje de mi pueblo, pero vino Jesús y cambió mi vida. Es difícil hablar acerca de una vida cambiada por Jesús. Mucha gente no lo cree, otros lo simulan. Es complicado, pero déjame te voy a decir una cosa. Si escuchas la voz de Jesús y lo sigues, como dice él en Juan capítulo 8, serás libre de verdad. Y Pablo fue libre de verdad. No me puedo meter en el tema demasiado porque estoy hablando de otra cosa, pero Pablo experimentó un cambio en su vida, de tal manera que él decía que todo aquello que él consideraba bueno en él, lo tuvo por basura por causa de Jesús. Y ahora Jesús se transformó en su tesoro. Entonces él no traía ese mensaje, traía otro y Dios se lo cambió. Después, fíjate lo que pasa. Primero que nada, Pablo nos está diciendo, nos está recordando, yo soy un apóstol por medio de Jesucristo, no de hombre ni por hombre. No hubo ningún hombre, ninguna persona, no hubo mano humana que me trajera a mí, no hubo una persona que me dijera a mí el evangelio. El mensaje de Jesús lo recibí directamente de parte de Jesús. Es una peculiaridad. Es el único apóstol que después de la resurrección recibió esta clase de tratamiento tan profundo y tan directo de parte de Jesucristo. Los demás apóstoles vieron a Jesús vivo y lo tuvieron vivo, pero Pablo lo tuvo, me refiero en carne y hueso, en su vida de sus 33 años, Pablo lo tuvo en la resurrección. Después de haber vivido como humano, Pablo lo tuvo glorificado, enseñándole a él. Y otra cosa que vemos es que Pablo está recibiendo ataques, no solamente por el hecho de que si él ha sido llamado o no, él tiene que ser atacado en todos los sentidos posibles. Pablo tiene que ser atacado por los judaizantes por el mensaje que está dando para denigrarlo de todas las maneras posibles. Entonces atacan la autoridad de su llamado, atacan la autoridad de su mensaje y atacan la autoridad entre los apóstoles, su apostolado. Hasta ahorita vimos que Pablo es llamado apóstol por medio de Jesucristo. Estamos viendo que Pablo está defendiendo su mensaje. Él está diciendo, no es mi mensaje, es un mensaje de Dios, es un mensaje de Jesús. Y luego pasa en el siguiente versículo y vemos una larga sección en donde él dice que fue con los apóstoles en Jerusalén y los apóstoles en Jerusalén no le dijeron nada nuevo. Los apóstoles de Jerusalén estaban reconociendo, y lo vamos a leer. Vamos a leerlo. Dice, fue a los apóstoles y dice, en el versículo 7 del capítulo 2, dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, para los gentiles, para nosotros, como a Pedro el de la circuncisión, o sea, el de los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, o sea, Jesús, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, o sea, Jacobo el hermano del Señor, Pedro y Juan el apóstol, nos dieron a mí y a Bernabé, sus colaboradores de Pablo, la diestra en señal de compañerismo. Los apóstoles en Jerusalén no mandaron a Pablo a predicar el evangelio. Jesús mandó a Pablo a predicar el evangelio. Y él estaba predicando el evangelio.
Después él va, se reúne con los apóstoles en Jerusalén, los apóstoles, apóstoles originales, los primeros apóstoles, y ellos no le dicen que no, ellos reconocieron que Pablo tenía un ministerio dado por Jesús, un apostolado específicamente para salir a predicar a aquellos que no eran judíos. Entonces, Pablo está defendiendo su apostolado, está defendiendo su mensaje, está defendiendo la manera en que él fue enseñado directamente por parte de Jesús. Jesús, entonces, vemos que avala a Pablo. Las señales que él hacía, porque él hacía muchas señales, hacía sanidades y ese tipo de cosas, lo avalaban. Los apóstoles en Jerusalén lo avalaban y la palabra de Dios lo avalaba. Su pasado, sabiendo que él era totalmente en contra del cristianismo, lo avalaba también. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del mensaje. Ya vemos que Pablo está defendiéndose, está defendiendo su mensaje, su apostolado, su trabajo. Y ahora vamos a hablar acerca del mensaje. El mensaje de Pablo es el mensaje del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es una recopilación de todos los mensajes de los apóstoles autorizados por Jesús, que Él les mandó que predicasen el Evangelio a todas las naciones. Ellos obedecieron este mandato y se registró en tinta. Tenemos que entender entonces que el mensaje del Nuevo Testamento no son palabras de hombres, sino de Dios. Nadie más tiene esa clase de autoridad hoy, hablar con la autoridad directa de Jesús. Como se podrán dar cuenta, lo dije en el domingo pasado, que nadie puede tener esta clase de autoridad. Mira, si alguien más tuviese la clase de autoridad de los apóstoles y de Pablo, su palabra tendría que tener el mismo peso que la palabra de Dios y tendríamos que obedecer a esa persona. Y si eso fuera una realidad, la Biblia sería una de las dos fuentes divinas de voz autoritativa sobre la tierra. Con esta manera de ver las cosas, la Biblia solo tiene en el mejor de los casos la mitad de la importancia. Muy bien. Creo que está demasiado claro lo que escribí. Sé que suena muy duro porque muchas personas creen que existen apóstoles a la altura de Pablo hoy en día. En cada una de las denominaciones del cristianismo, tanto catolicismo romano como los ortodoxos, como los protestantes, pero como les acabo de comentar, eso crea un problema, porque si tienes a una persona que tiene la misma autoridad de los apóstoles del primer siglo, de Pedro, de Juan, de Pablo, de Mateo, si tienes esa clase de persona aquí, la Biblia tiene la mitad de la autoridad y ellos tienen la otra mitad de la autoridad porque tienes dos, no una, fuente de inspiración divina, palabra autoritativa divina, la voz divina. Y ya nos acercamos al punto que quiero llegar aquí con la voz que te guía. Entonces, como les comentaba, simplemente no es así. Ahora vamos a hablar acerca de las personas que hablan de hoy del Evangelio, yo incluido. Cualquier predicador de la palabra de Dios que hoy trabaja sobre los fundamentos ajenos. Son los fundamentos de los apóstoles, el Nuevo Testamento, que es toda la compilación de las enseñanzas de los apóstoles que Jesús les mandó que enseñaran. Cada persona que predica hoy tiene la obligación de entender que no predica un mensaje propio. Debe de cuidar y asegurarse de transmitir el mensaje original sin alteraciones. Si esa persona va a ser un predicador fiel de la palabra. Esto nos tiene que llevar a recordar los mandatos apostólicos que tenemos en 2 de Timoteo, donde Pablo está escribiéndole a Timoteo acerca precisamente de esto. Y quiero que vayamos a 2 de Timoteo en el versículo 3, en el capítulo 3, en el versículo 3 en adelante, y ese sí lo voy a leer todo. Mira lo que dice. Mas los malos hombres, los engañadores, Pablo se está refiriendo a las personas que enseñan la Biblia con alguna perturbación, irán de mal en peor. Esto es una profecía apostólica. En el primer siglo vemos a los judaizantes,
que están diciendo que tienen que continuar siguiendo la ley porque si no, no van a ser salvos. Después más adelante tenemos a los gnósticos. Después más adelante tenemos a Marción y tenemos una y otra herejía que se va sumando. Después vemos las perversiones hasta llegar a las indulgencias y después hasta hoy tenemos el Evangelio de la Prosperidad y tenemos todo ese tipo de cosas de decáralo y recíbelo y el Evangelio de la Nueva Era, la nueva perspectiva de Pablo. Pablo no está diciendo que se va a acabar ahí. Pablo está diciendo que van a ir de mal en peor, van a continuar y continuar y continuar. Estos engañadores, dice, engañando y siendo engañados. Estas dos voces. Pero persiste tú. Este es el llamado a todas las personas que prediquen el Evangelio, aunque simplemente sea de manera personal, tú a alguien más. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Pablo haciendo referencia acerca de que el mensaje que está recibiendo Timoteo por parte de Pablo proviene directamente de Dios y lo va a afirmar en el versículo siguiente, dice, versículo 15, y que desde la niñez has sabido, Timoteo era judío, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí hay algo que me llamó mucho la atención y que francamente jamás lo había visto en esta perspectiva con este peso. Pablo está conectando dos puntos aquí perfectamente. Él sabe, dice, de dónde viene el mensaje. Mira lo que dice en el 14, sabiendo de quién has aprendido. Dice, persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Como vimos ahorita en el capítulo 1 de Gálatas, Pablo está diciendo que su mensaje no es suyo, sino que es de Jesús. Por ende, él está diciendo que las palabras las cuales aprendió Timoteo vienen directamente de Jesús, vienen directamente de Dios. Y luego conecta los dos puntos, conecta la autoridad de Dios, de la palabra inspirada por Dios en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, cuando dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Sabio para la salvación. Entonces, el mensaje que tenemos en el Antiguo Testamento acerca de la salvación por la fe, porque desde ahí se revela Jesucristo, y el mensaje que Pablo está recibiendo de parte de Jesús y que está enseñando a los gentiles y a todos los cristianos de su época, tienen la misma cantidad de autoridad. Hablan acerca de lo mismo, de la salvación. Él está posicionando al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento a la par. Está diciendo que no es un mensaje nuevo, sino que es un mensaje eterno y está expresado por Dios en la Biblia. Ok, ahora sí la pregunta. ¿A quién escucharemos? Mira lo que dice Pablo que está pasando en este mensaje que tenemos en las Escrituras. Dice que nos hace sabios para la salvación por la fe en Jesús y que este mensaje inspirado por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y para hacernos conocedores de la salvación por la fe en Jesús. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la voz que está apelando Pablo? ¿Cuál es la voz que él está diciendo? ¿Por qué él está defendiéndose a él como alguien que es un portador de un mensaje no propio, sino de Jesús? Por lo siguiente, ¿a quién escucharemos? ¿Cuál voz escucharemos? ¿Los judaizantes o Pablo? ¿Lutero o la Roma del siglo XVI? ¿La Biblia? Exactamente. Pablo está diciendo que la palabra de Dios nos lleva a la salvación, nos enseña el camino correcto, nos corrige cuando estamos mal
nos convence de nuestros errores y nos enseña a obrar para bien y vivir en la fe de la salvación. Y creo que es muy injusto decir que eh, estas no son meras palabras, porque tendríamos que abordar esto de una perspectiva tan profunda si fuera necesario. Su palabra, cómo nos da salvación, nos enseña el camino, nos corrige, nos convence. Estas son grandes cosas que hace la palabra de Dios, la voz que debemos de escuchar. Ahora, quiero hacer una contraparte. Ahora, lo contrario, escuchar otra voz. Si la palabra de Dios nos salva, nos enseña, nos corrige, nos hace ver nuestros errores, nos alinea, nos hace expertos en la palabra de Dios, ¿qué hace las otras voces? Engañarnos. Nos ofrecen salvación, pero traen perdición. Nos quieren llevar por un buen camino, pero terminamos mal. Nos corrigen sin sabiduría para terminar peor. Nos convence de no estar errados. Nos enseña a tener paz de nuestra maldad y nos aleja de la verdad. Si en la palabra de Dios encontramos todas esas cosas, salvación, etcétera, en las otras voces encontramos todo lo contrario. Muy bien. La causa material de la reforma protestante fue la doctrina de la justificación por la fe, pero la causa formal de la reforma protestante fue la autoridad de las escrituras. Lo que se estaba peleando realmente en el fondo es quién tiene la autoridad, qué voz debe ser escuchada, qué voz tiene la autoridad para ser obedecida. Pablo está diciendo, yo no tengo un mensaje que viene de mí. Los apóstoles lo prueban, Jesús me lo entregó, yo no lo produje. Martín Lutero estaba haciendo que todo el mundo volteara a ver la Biblia. No estaba teniendo un mensaje propio. Por eso él toma el libro de Gálatas para defender su punto. ¿Quién tiene la autoridad? Pablo nos está mostrando claramente en Primera de Gálatas y en Segunda de Timoteo que la voz que tiene la autoridad para guiarnos es la voz de la palabra de Dios. Esa palabra que vemos ahí en 2 de Timoteo cuando dice que toda palabra es inspirada por Dios, es una palabra muy interesante. Se utiliza la palabra inspirada, que viene de la palabra inspiración, que es cuando nosotros estamos haciendo el primer proceso en la respiración. Estamos inspirando, porque exhalar es exhalar. La palabra original en esa inspirada por Dios realmente es la palabra exhalar. Cuando la estudiamos adecuadamente, el verdadero sentido es no inspirar, sino exhalar. Lo que está diciendo Pablo ahí es que el mensaje del Nuevo Testamento y el mensaje del Antiguo Testamento no provienen de él, no provienen de Moisés, no provienen de los profetas. El mensaje proviene de Dios. Es la palabra de Dios. Está siendo exhalado. Cuando tú hablas, estás exhalando. No puedes hablar inhalando. No puedes. Hablas y estás exhalando. Ese es el sentido de la palabra ahí. La palabra de Dios es la voz que debe guiarnos. ¿Qué voz es la que te guía? ¿La voz de una iglesia? ¿La voz de un pastor? ¿La voz de un padre? ¿La voz de una organización? Déjame te digo, si todas estas personas no están utilizando la voz de Dios, no están siendo fieles mensajeros, predicadores de la palabra de Dios, no tienes por qué escucharlos. De hecho, tienes todos los motivos para no oírlos. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, persiste en la palabra de Dios.
La pelea en Gálatas en contra de los judaizantes es que persistan en la palabra de Dios. Pablo defiende su apostolado a través de ese punto. No es mi mensaje. Yo no estoy dando mi mensaje. Hay una parte muy importante que lo voy a ver en nuestro programa de intersemana, eh, Hablemos de, que francamente creo que sería correcto que dijera que descubrí mientras estaba haciendo esta parte del estudio, viendo Segunda de Timoteo. Y no se lo pierdan, por favor, porque me tomaría otros 10 minutos y creo que ya no tengo tiempo suficiente. Pero, nuevamente, voy a volver al tema, me salí del tema, perdón. Asegúrate. No me digas, yo estoy seguro que sí estoy siguiendo la voz de Dios. No me digas eso. Por favor, asegúrate de que verdaderamente sea así. Tómate el tiempo que sea necesario. Toma la Biblia. Hay un montón de herramientas hoy en día para que tú puedas estudiar la Biblia. Y me pongo a la crítica, al escrutinio de todos ustedes. Quien sea quien vaya a ver este video durante el tiempo que dura este video en la nube. Por favor, porque si nosotros escuchamos otra voz, tendremos todo el efecto contrario. Escuchar la voz de Dios nos va a dar salvación, nos va a dar paz. Si tú tienes dudas acerca de qué hacer en qué circunstancia, si tú no sabes cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen esposo, la voz que te guía debe ser la voz de Dios. Y tienes que asegurarte de que esa sea la voz que te guía. De eso se trata Gálatas. Y eso lo vamos a continuar viendo mientras estemos en este estudio de Gálatas. Espero realmente que encuentres un poco de inspiración para que te pongas a pensar cuál es la voz que te guía y que te animes a escuchar la voz de Dios y que esa sea la voz que guíe tu vida y no ninguna otra voz. Voy a leer una vez más lo que encontramos en 2 Timoteo. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hay mucha gente siendo engañada por personas que dicen predicar la Biblia y no lo hacen. Pero tú, persiste en las Escrituras. Persiste en el mensaje del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Un mensaje de salvación en Cristo Jesús, que perdona tus pecados, que limpia tu vida, que te transforma en una persona nueva, en una mejor persona, que te libera del pecado, el pecado que te ata, que te destruye, que te lleva al dolor, a la tristeza, a la angustia, al desconcierto, a la muerte. Él te libera. El mensaje de Jesús, el mensaje de la salvación por fe en Jesús, te libera de toda tu opresión. Espero que esa sea la voz que te guíe a ti. Dios los bendiga. Nos seguimos viendo en el siguiente domingo para conocer a Dios a través de la Biblia. Adiós.